Es que me tiene hipnotizado como baila esa guial. Tiene unos movimientos demasiado criminal. La llamo a la pista que venga a bailar. Ponte de espalda y empieza a menear. ¿Cómo lo mueve esa guial? 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 ¿Cómo lo baila? ¿Cómo lo mueve? 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 ¿Cómo lo baila? Yo con ella tengo un contrato. Siempre que nos vemos se me tira en cuatro. La pongo a que brinque y que grite un rato. Es que ella le gusta como yo la maltrato. Sacude esa nalga como si fuera un pato. Me como esa comida ya está lambo el plato. Cuando ella le vibra es que yo me arrebato. Por rato, hoteles baratos. Le gustan las fresas y así mismo los capos. Pero yo le gasto, se mueve y le gasto. Se mueve y le gasto, se mueve y le gasto. Se mueve y le gasto, le gasto y le gasto. ¿Cómo lo mueve esa guial? ¿Cómo lo mueve esa guial? Yo cómo lo baila, cómo lo mueve, 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 cómo lo baila. Póntate en la pista y menea las nalgas que parecen de revista. No importa si te miran porque ya tú eres artista. Que con tremendo buriato a la gente te hipnotiza. Así que dale, lento, tienes movimiento. A ritmo del dembow tú demuestras tu talento. Cuando ella te tire, dile, pues todo lo siento. Baila, sexy, dame movimiento. ¿Cómo lo mueve esa guial? ¿Cómo lo mueve esa guial? Yo cómo lo baila, cómo lo mueve, cómo lo baila, cómo lo mueve, cómo lo baila, cómo lo mueve.